Explicar nuestro trabajo final, taller de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Este trabajo lo hicimos con base en un estudio que se hizo en Colombia, esto está dentro del rango de la estatura promedio de los colombianos, el 13 de octubre de 2013, donde se estudiaron 27.210 personas, entre los cuales hay niños, adolescentes y jóvenes con un rango de edad de los 0 a 20 años, en ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. ¿Sí? Listo, entonces la primera pregunta que nos dicen es calcular la media y la desviación poblacional de los hombres. Entonces el promedio de los hombres nos lo da el artículo y es aproximadamente 172 centímetros. Y la desviación nos da un rango de normalidad en el cual nos podemos desviar 3 veces encima o por debajo de la media. Entonces serían 186, que sería el rango máximo, y 159 siendo el rango menor. La diferencia de estos dos es un total de 27, y como les expliqué que nos podemos desviar 3 veces encima o por debajo de la muestra, dividimos en 6, lo cual nos da como resultado 4.5, que sería la desviación poblacional de la muestra. El segundo punto de nuestro ejercicio, tenemos que hallar la probabilidad de que la estatura esté 3,2 centímetros o más por encima de la media. Entonces tenemos X, que son 175,2 centímetros, ¿cómo se halla? Tenemos el promedio, a ese promedio le sumamos los 3,2 centímetros y hallamos X. Ahora, tenemos que tipificar, donde Z es igual a X menos mu sobre sigma, que sería la desviación poblacional. Entonces reemplazamos 175,2 menos 172 sobre 4,5, que eso nos daría como resultado 0,711. Bien, ahora ya tenemos este valor de 0,711 y lo que vamos a hacer es ubicarnos en unas tablas de distribución normal estándar que van desde un rango de menos 3,4 a 3,4 positivo, que ese sería el valor de Z. Ahora, venimos y nos ubicamos en el eje Z, ubicamos los 0,711 que nos había dado anteriormente. Nos vamos aquí 0,7 y ubicamos en la parte de arriba 0,1, que sería la probabilidad que estamos buscando es de 0,7611. Por lo tanto, concluimos que la probabilidad de que la altura esté 3,2 centímetros o más por encima de la media es de 0,76, que sería un 76%. Continuando con nuestro tercer punto, nos pide que calculemos el intervalo de confianza con varianza conocida teniendo en cuenta los siguientes datos. Teniendo una confianza del 95%, nos piden que estimemos la talla media del hombre colombiano. Entonces, ya tenemos la confianza, que es un 95%, por tanto, lo que le falta para llegar a 100 es nuestra significancia, lo que significa que alfa va a ser de 0,05 y alfa medio es de 0,025, lo cual es el valor que nos permite hallar z en las tablas mencionadas en el punto anterior, lo que nos da como resultado menos 1,96. Ahora, calculamos el promedio teniendo en cuenta los datos de la tabla, y este nos da 173,44. Como vieron, son 9 datos, por lo tanto nuestra muestra es de 9 y nuestra desviación poblacional es de 4.5 centímetros. Ahora, para calcular el intervalo en el que se encuentra nuestra talla media, usamos la siguiente fórmula: promedio muestral menos sigma sobre raíz de n, factor de z y alfa medios menor que la talla media, y la talla media menor que promedio muestral más sigma sobre raíz de n, factor de z alfa medios. Ahora vamos a reemplazar los datos que ya hemos calculado anteriormente y obtenemos como resultado que nuestro intervalo está entre 170,5 menor que talla media, y talla media es menor que 176,38. Entonces podemos concluir que con una confianza del 25% se estima que el margen de error de 2,94 centímetros, que la estatura promedio de los trabajadores de la empresa oscila entre los 170,5 centímetros y los 176,38 centímetros. Continuando con la parte de nuestro ejercicio y con los mismos valores, vamos a hallar un intervalo de confianza con varianza desconocida. Entonces vamos a hallar los grados de libertad con la fórmula B es igual a n-1, n ya la tenemos que es de 9, por lo tanto nos va a dar 8, y vamos a hallar la desviación estándar muestral con base a los datos de la tabla que ya les mostramos, y vamos a calcular el valor de t alfa medios dirigiéndonos a la tabla de distribución t student. Ahora nos dirigimos a nuestra tabla y buscamos los valores de los grados de libertad, 8, y el valor de alfa medios, 0,25. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser de 2,306.
Ahora, una vez tengamos todos los datos, vamos a calcular un intervalo de confianza con varianza desconocida usando la siguiente ecuación que dice nuestro promedio menos S sobre raíz de n por t de alfa medios menor que nuestra talla media y talla media menor que nuestra media más S sobre raíz de n por t de alfa medios. Una vez reemplacemos todos los datos, vamos a encontrar que el intervalo en el que está nuestra talla media de estatura es de 166,71 centímetros y 180,77 centímetros. Y ahora podemos concluir que con una confianza del 95% y 8 grados de libertad se estima con un margen de error aproximadamente de 6,73 centímetros, que es lo que calculamos acá, que la estatura promedio del hombre de la fábrica se encuentra entre los 166,71 centímetros y 180,77 centímetros. Y ahora, como punto final, tenemos que hacer la comparación entre el ítem A y el ítem B y sacar una conclusión. Entonces llegamos que al comparar los ítems A y B, se puede concluir que el promedio de estatura de los hombres está en un rango mayor, más o menos 6,73 centímetros cuando no conocemos la varianza y usamos la desviación estándar teórica S. Por el contrario, se puede observar que el promedio de estatura de los hombres está en un rango menor, más o menos 2,94 centímetros cuando se conoce la varianza y se usa la desviación poblacional sigma. Entonces, para nuestro cuarto y último punto, vamos a hacer una prueba de hipótesis de significancia del 5% para determinar si la media poblacional es o no diferente a la que se plantea en el estudio reportado. En una prueba de hipótesis tenemos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. La hipótesis nula se maneja con los datos que nos brindan y es con la que se fundamenta nuestra hipótesis. En este caso es bilateral porque tenemos que es diferente a la hipótesis nula. Ahora, los datos que nos brindan es una significancia del 5% que va a estar distribuida en las dos colas de la campana de Gauss, que va a ser respectivamente 0,25. Esta zona se considera como una zona de rechazo. Y el 0,90, el 95% que nos queda es una zona de confianza. Bien, ahora lo que se busca es encontrar el estadístico de prueba, que se halla con el promedio muestral menos la media poblacional sobre la desviación poblacional sobre la raíz de la muestra. En este caso los tenemos acá, que es 173,44, que es el promedio que hemos venido trabajando, 172, también lo hemos venido trabajando, 4,5, 9 y 1,96, que es el que ubicamos en la campana de Gauss. Al hacer el reemplazo en la fórmula, llegamos a que Z tiene un valor de 0,96. Ese valor se ubica respectivamente en la campana de Gauss y observamos que nos dan la zona de confianza, por lo que podemos concluir que no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, nuestra conclusión sería, con una significancia del 5%, no se rechaza la hipótesis nula y se establece que la diferencia entre el promedio de estatura poblacional y el promedio de estatura muestral del estudio es aproximadamente 1,44 centímetros, que no es significativa. En tanto, se concluye que la estatura promedio del hombre de la fábrica se relaciona con el promedio poblacional.